Hola, gracias que están con nosotros a esta serie de charlas con el Rav Lightman. Hola, Rav Lightman. Hola. Hola, Nitza Mazoz. Ustedes están acá con nosotros en charlas en que tratamos de entender y aprender del Rav Lightman cuál es esta nueva vida que podemos crear entre nosotros aquí ahora en Israel. De todas las dificultades que se descubren día a día, ¿cómo es posible abrir para nosotros un horizonte, una esperanza nueva e ir hacia algo bueno? Rob Lightman, nosotros de las charlas anteriores que hicimos con usted recibimos muchas reacciones y preguntas. Trae parte de las preguntas de todo tipo de reacciones, casi como 15 páginas de reacciones, de cosas que usted dice y que despiertan a las personas. El tema raíz de todas nuestras cosas y la dirección más atractiva de todo para comenzar es algún tipo de exigencia que nos explique y nos lleve a los ciudadanos de acá, de Israel, y a los ciudadanos en un lugar donde hagamos algún tipo de recuento, no desde el punto de vista filosófico, sino de dificultad de existencia. Hay una sensación en el grupo israelí que se comenzó hace un año, que se va extendiendo, que perdimos el camino, que vinimos acá hace 60 y tantos años, comenzamos a crear un Estado, pasamos todo tipo de procesos y al lugar donde llegamos hoy día no estamos felices. Lo que se siente en el público, que si entendemos los procesos que pasamos desde esa misma relación en el cual se levantó el país, en realidad no había nada, de un lugar de cooperación, se levantó por cooperación entre las personas a lo que estamos hoy día, en que es una situación en que no nos sentimos bien. Hay una lógica que nos dice que si entendemos qué nos pasó, de esto vamos a poder entender qué es lo que es posible hacer de acá en adelante para poder causar que cada ciudadano del país, por ejemplo yo, una persona casada, padre de 4 niños, y que mi señora también trabaja de la mañana hasta la noche, que podamos vivir acá con algún tipo de esperanza, con algún tipo de seguridad mínima de que todo va a estar bien. Si puede comenzar a llevarnos al examinar este proceso que pasa, le agradeceríamos. Ralph Lightman dice, bueno, primero que nada, yo creo que es no solamente un problema del país de Israel, sino en todo el mundo. Eso aún fortalece más nuestra investigación, que es muy actual. Eso por una parte. Por otra, el proceso que pasamos lo pasa todo el mundo a un ritmo diferente en relación a la medida de desarrollo y mentalidad de cada país o nación. Y este desarrollo se llama el desarrollo del ego dentro de la persona. Yo recuerdo, digamos, hace 35 años atrás, aproximadamente durante la guerra de Yom Kippur, en el ejército había un tipo de histeria que comenzaron los soldados a poner sus bolsos personales con candado, e incluso sobre los tanques donde uno pone todas esas cosas, también cerraban esto con un candado personal. Eso era tan... Yo en ese entonces estaba en Gelavir, que es una parte del ejército de la aviación, trabajaba en la parte de electrónica. Y yo recuerdo hasta qué punto eso era como, no era agradable ni era bueno, pero de no tener otra opción. Y yo vi cómo pasó esto en el ejército durante los años que estuve allá. Vi que sí, había un consenso en relación a esto y que era aceptado y que entraba como una especie de hábito. Y así es cada cosa. Nosotros no podemos
ir en contra. Por supuesto que en contra de la naturaleza no podemos continuar cuidando esos mismos entornos anteriores, tanto la familia. Cuando hablan de esas personas nostálgicas que decían, cómo era Tel Aviv antigua, etcétera. Cosas buenas, pero el proceso es el proceso y el desarrollo así también es. Y tú sabes que si vemos que incluso en Egipto o en Grecia o en Roma o incluso en Babilonia encontraron tales escritos que allá también se quejaban de que la nueva generación no estaba bien en relación a la antigua y que los niños no quieren escuchar a los padres. Eso también pasó hace 3.000 o 4.000 años atrás. Por eso es un proceso que pasamos, es imposible pararlo y debemos entender solo que sí, lo que nosotros hacemos es en relación, está acorde a la naturaleza, si nos avanza en el desarrollo, si no está en contra del desarrollo natural. O si estamos haciendo acá algún tipo de tensión artificial y no queremos, por ejemplo, seguir creciendo. Es, por ejemplo, mantener unos niños de toda una generación dentro de un kibutz y no lo dejamos salir, como pasó en algunos lugares. Y cuando revisamos esto, entendemos que precisamente el desarrollo, lo que estamos pasando ahora, es un desarrollo opuesto, porque terminamos algún tipo de desarrollo egoísta y llegamos al quiebre final de esto. Y ahora debemos entrar a una cooperación, a una conexión. Y no precisamente para poder sobrevivir como la naturaleza nos obliga, sino porque todas las formas que se descubren ahora, todo lo que se descubre ahora en la sociedad humana, en general en todas partes, es una especie de algo abstracto de la forma egoísta, que nosotros comenzamos a comernos unos al otro. La competencia no es una competencia que construye, sino es una competencia destructiva. No nos añade, no adiciona en la creación de cosas correctas. Cada uno se preocupa de cómo avanzar, pero con esto también avanza su medio ambiente, como se dio en el desarrollo del capitalismo. Yo recuerdo cuando observé el capitalismo en Rusia y tenía claro que eso sería destructivo, todo ese tema, todo el gobierno y todo el desarrollo, porque en realidad lo que hacían con esto es, dentro de la sociedad tú tienes que estar junto con todos. Tú querías desarrollar cosas nuevas, pero no le daban la posibilidad porque ibas a destacar de los demás, etcétera. Y esta detención artificial fue lo que destruyó al país, en relación que cuando miré desde allá a América vi, o a Europa, vi cómo Europa se levantó después de la Segunda Guerra Mundial y en 10, 15 años no podíamos ver que hubiera habido acá algún tipo de destrucción general, ¿no? Todo se levantó, todo bien, todo limpio, todo se desarrolló, todo funcionaba, y lo mismo en América. Y en Rusia, si uno hace algo, cuando tú pones todo el presupuesto de la nación, pones todas las fuerzas, entonces uno tiene éxito en el programa del espacio, pero en realidad todo el pueblo se encuentra como esclavizado. Entonces tenía claro que la competencia
Y el desarrollo según el ego individual de cada persona es un desarrollo bueno, porque trae una adición buena a cada uno de nosotros hasta un tiempo determinado en que comenzó a haber algún tipo de defecto en esto. ¿Por qué esta competencia o una desviación en esto? Porque esta competencia comenzó a añadir a sí misma no una competencia libre, sino limitaciones personales. Yo, por ejemplo, paso alguna ley que está prohibido hacer esto, digamos, hacemos juntos algún tipo de acuerdo en contra de un tercero, a pesar de que es mejor que nosotros, eso se da en la industria, en el comercio, etcétera. Es decir, comenzamos ya a jugar con esto. Los americanos dejaron el oro que tenía pasaron esto al papel que no tenía ningún valor y todo tipo de cosas. Y acá sentimos que el ego, cuando crece, da un resultado bueno si de verdad es para el avance, pero si no es por esto, sino para un beneficio individual a cualquier precio, que comienza después de un determinado punto, comienza a hacer este beneficio personal, entonces comienzan a crear como burbujas, que no hay realmente un avance en esto. Es como pasó con estas investigaciones que se creaban ampolletas de electricidad que podían trabajar durante 10 horas. Después vieron que con esto no había ningún beneficio, entonces quitaron la calidad de estas para que trabajaran hasta una mucha menos cantidad de horas y después aún menos. Es decir, cuando tú ya no avanzas, sino que el ego no ayuda a desarrollar la economía, la industria, la vida de la persona en todas partes, sino que, por ejemplo, en la medicina, creaban medicinas, medicamentos buenos, la persona disfrutaba de esto, la medicina, las investigaciones y de pronto comenzaron a crear todo tipo de medicinas simplemente para que la compraran en todos estos laboratorios. Es decir, en cada cosa que antes alcanzamos por medio de la competencia de nuestro ego, algún tipo de, estuvimos en algún tipo de alcance bueno, y de pronto todo eso desapareció, comenzó una competencia no limpia, no para ayudar al ciudadano, al individuo, sino para un beneficio personal a cualquier precio. Si ante mí hay alguien más, entonces yo lo mato. En otras palabras, físicamente o en el sentido figurado. Y yo estaré solo. Y si no puedo manejarme por medio de ley, yo voy a hacer y manejar para poder hacer mi beneficio personal. Y entonces, si yo no puedo vender, voy a pasar algún tipo de ley para que compren a la fuerza algo. Es decir, vimos que desde los años 60, podemos decir que comenzó en el siglo pasado, que en Estados Unidos y en Europa más tarde, porque la guerra en cierto modo dio así un mercado más grande y también estos países, los países diferentes en Europa, Alemania en relación a Grecia, Italia, que le daba todo. Hubo ya, gracias por la diferencia, había un mercado más variado, pero en realidad llegamos a una situación en que el ego comenzó a trabajar en contra nuestro. Y esa competencia buena para el bien del ciudadano y del individuo paró. Y en lugar de esto,
Comenzaron todo tipo de protecciones, leyes artificiales, todo tipo de cosas, que de esto tenemos realmente un problema para poder avanzar hoy día. Y nuestro ego en todos los niveles o capas o partes de la sociedad o de la educación, en cada cosa. Esto ya comenzó a trabajar de una forma despiadada. Pasó un tipo de, diría, corrupción, mutación, que en lugar de ser una fuerza, un motor para el avance, comenzamos a usarlo para metas artificiales, para tener éxito a cualquier precio. Y ya eso pasa hace ya varios años, varios decenas de años. Digamos, hace 30 o 35 años, cuando estuve en esa generación joven, digamos 40 años atrás, cuando fuera un científico joven, digamos cercano a los 30 años. Ser un científico en ese entonces era algo respetado. Tú, suficiente dar una buena idea que fuera para el bien de la ciencia, para el país, para la tecnología. Tú con esto podías avanzar todas estas cosas, ayudar, porque la humanidad estaba interesada en algo nuevo. Y era posible, digamos, si no tienes nada, solamente esa idea, una buena idea. Después de que dejé la ciencia, a la edad de 30 años aproximadamente, incluso antes de esto, cuando hice todos los papeleos para llegar a Israel, y acá cuando comencé a escribir y escuchar y todo lo que pasaba con mis amigos del pasado que comenzaron también y se hicieron científicos, estaba con ellos en comunicación, con cartas. Ellos me contaron cómo de pronto comenzó a recibir como una desviación, que ya no le importaba a nadie si tenías una buena idea o no, solamente según la protección, si es posible recibir dinero de esto y dividirlo así para que esté bien a los que están en la cabeza. Que toda la ciencia era para recibir algún tipo de medalla, algún buen nombre, y no más que esto. Es decir, de todas esas cosas que llenaban el ego de la persona y lo avanzaban en el honor, en conocimiento, en el deseo de la persona de dominar la naturaleza. No, ya no había algo así, es decir, de todas las ocupaciones de la persona salió ese ego que era sano, que lo ayudaba a avanzar a él, a la sociedad. De esto comenzaron a destruir la naturaleza alrededor y nadie le importaba qué es lo que estaban haciendo. Antes no pasaba algo así, todos se preocupaban del entorno. La persona se hizo tan estrecha de mente que como que uno no podía dominar esto. La persona no tenía fuerza ahora y comenzar a hablar sobre los demás. Es como ahora. ¿Tenemos la fuerza para enfrentar las fuerzas de la naturaleza, la ecología? No.
exceptuando los periodistas que escriben en todas partes sobre lo que que pasa allá, ok, que escriban, pero a nadie le importa. Es decir, el ego pasó una mutación y se volvió destructivo. Y cuando ahora hablamos del uso correcto de la naturaleza del hombre, debemos traerle el reconocimiento del mal, en qué el ego nuestro es malo y en qué no. Porque fuera del ego no tenemos nada, el deseo de avanzar, de hacer algo, de estar en disfrutar al máximo, esforzarnos el menos. Esa es la naturaleza en cada célula, así siempre se avanza. Siempre de una forma óptima, cómo menos usar la energía y cómo avanzar lo máximo. Esa es una ley en todas las medidas, en cada cosa que existe. Hay siempre un estado de existencia, de condición en la cual uno se sostiene de la manera más segura. Y por eso, si vamos con esta naturaleza, debemos solamente ver cómo hoy día, en lugar de la destrucción nuestra que causamos por medio del ego, y si esto sigue desarrollándose en adelante, vemos que desde ese entonces que comenzamos a usar el ego de esta manera mutada, que ya mutación es el término que está usando. Comenzamos en realidad a producir todo tipo de problemas que de inmediato no la vimos, pero y vean a lo que hemos llegado. Entonces, ¿cómo nosotros volvemos o vemos dónde está el uso correcto del deseo de la persona de llenarse a sí mismo, de avanzar, de ser exitoso, y dónde está más allá de la relación correcta y de comenzar a crear problemas? Entonces, si nosotros hacemos un cálculo, una revisión, una crítica, si aprendemos esto, vemos que si la persona usa su ego de una manera personal, rápidamente lo lleva a la decisión de que me voy a sentir bien a la cuenta de otros sobre cualquier precio. Y acá debemos poner el énfasis. Es decir, si tú quieres usar nuestra naturaleza de la forma correcta, debes hacer el cálculo de que el beneficio de la persona individual y de la sociedad estén siempre conectados uno con el otro. Y aquí entendemos de esto que para que la persona tenga una relación con el entorno, con la humanidad y consigo mismo, con todos, para la familia, también para cualquier cosa, él debe recibir una educación, debe entender las cosas. Él no puede simplemente así
que se relacione de buena manera. No lo va a hacer. Nosotros vemos de una forma natural como nuestro ego, en todas las situaciones donde nos encontramos, llegamos a la destrucción general. Estamos en una multicrisis, en la educación, en la vida de familia, en la cultura, en la industria, en el comercio, en todo lo que nos ocupamos, porque es nuestra naturaleza general. Entonces tenemos en todo lo que hacemos, tenemos crisis. Entonces, si queremos usar la naturaleza del hombre de la forma correcta, debemos tomar este punto de que la relación consigo mismo y con la sociedad deben de ser equivalentes, porque la persona debe entender y sentir que es una parte de la sociedad, es una parte integral de la sociedad. Que si él se saca a sí mismo de la sociedad y hace algún tipo de cálculo que para él sea mejor que para el resto de la sociedad, ya le viene, es destructivo. Digamos que pudiéramos traer algún tipo de mecanismo que en el momento que yo hago un cálculo, que de esto voy a tener más beneficio que de los demás, de inmediato entrara en crisis o en... Y eso es lo que en realidad debemos hacer, porque todo lo que la adición de ego que tenemos en relación al inerte vegetativo y al animado, lo usamos para perjudicar al prójimo. Y debemos usar esto por el bien del prójimo, para todos, por el bien de todos. Incluso la parte de inerte vegetativa y animada, debemos ver todas esas partes, el inerte, vegetativo y animado en la sociedad humana de una forma integral. Es lo mismo. En otras palabras, y entonces si yo me preocupo de forma equivalente con todos, que yo entiendo que en ese sistema tal en que todo esté conectado uno con otro, no puede ser que uno esté mejor que el otro, si no el sistema no va a estar en equilibrio. Pero para poder llevar esto a la conciencia de cada uno, necesito aquí educación, una estructura muy fuerte educativa, una opinión pública, leyes claras, de que ponemos así límites para el desarrollo egoísta destructivo, de ese desarrollo egoísta destructivo. Porque la naturaleza del hombre siempre va a ser así. Entonces tiene que haber una opinión pública, leyes, todo tipo de limitaciones para poder estabilizar al hombre cada vez y en cada momento. Sin descanso, que todo el tiempo lo vamos educando y lo vamos ubicando para estar junto con la sociedad. Hasta una situación en que la sociedad reciba una fuerza tal, una conciencia de sí misma, un ambiente, un campo de fuerza que se cree en la sociedad y que la persona no pueda salir de esto. Nosotros aprendemos esto en una parte de nuestro estudio que se llama el libre albedrío, en que la persona es un resultado del medio ambiente. Si construimos una sociedad correcta y durante varios años hasta que se estabilice de esta manera y que influya a cada uno de sus integrantes o incluso en todo el mundo, entonces poco a poco tanto la sociedad como aquellos que son educados en ella reciban estas limitaciones de una forma natural, que simplemente se piensa por el bien del colectivo, y como soy parte del colectivo, entonces, antes de que nosotros construimos
tales limitaciones dentro de la sociedad, que cada uno tenga claro cómo y hasta qué punto puede usar su ego y hasta qué punto no, en cada parte, en cada cosa, simplemente en cada ocupación. Yo no creo que podamos salir de esta crisis porque esta crisis viene de ese uso exagerado del ego de la persona. Y vemos que esas mismas formas en las que estamos, digamos, frente a la forma de la naturaleza que estamos destruyendo, simplemente queremos hacer todo artificial, no nos importa lo que hacemos con la tierra, simplemente pensamos que toda esta estructura, lo principal es mi propio beneficio y no me importa lo que va a pasar en la próxima generación. Mira hasta qué punto nuestro ego no nos deja equilibrar nuestra vida de la forma correcta, que es lo que estoy dejando para mis hijos, para mis nietos. No puedo hacer nada, simplemente me veo a mí mismo y veo que a pesar de que yo los quiero, no me importa lo que va a pasar. Yo no puedo ver el futuro. Hasta tal punto el ego me tapa la visión y soy consciente de esto, pero no puedo hacer nada. ¿Por qué? Yo personalmente no puedo hacer nada. Si tú me preguntas a mí, yo sé que estoy destruyendo la sociedad, la naturaleza, que hago esto, que hago lo otro, que uso todo tipo de cosas que son destructivas, que dañan. Pero ¿por qué no me puedo parar a mí mismo? Porque no hay en esto una opinión colectiva que yo todo el tiempo sienta que estoy junto con los demás, porque yo correspondo al sistema humano y lo que está aceptado por ellos, quiera o no quiera, yo lo respeto, incluso puedo respetar las cosas más dañinas si es una opinión de público. Así estoy hecho. Entonces, hasta que no penetremos a un campo extenso de la sociedad o dentro del país, esa idea de que debemos de equilibrar nuestro ego y no dejarlo que siga creciendo donde ya no toma en cuenta al colectivo. Hasta que no traigamos este conocimiento así a la humanidad de una forma extendida, no vamos a tener éxito por nosotros mismos, ninguno de nosotros, hasta que incluso podemos tener buenas intenciones, pero no vamos a poder avanzar o comportarnos de una buena manera. Por eso yo en cada situación digo que no tenemos nada más que hacer que la educación, pero para poder comenzar la educación con el pueblo, en general, podemos dirigirnos con explicaciones buenas, pequeñas, cortas. ¿Hasta qué punto recibe beneficios si él comienza a conectarse, a empezar en el prójimo, si toma en cuenta a todos y se ve a sí mismo como no desconectado de ese colectivo? Que debemos despertar esa fuerza de conexión, de unión, la garantía mutua dentro del colectivo. ¿Terminé? Por ahora.
Oren, ¿cómo es el proceso que usted describió acá, o el desarrollo de la naturaleza humana en los últimos años? ¿Cómo usted ve su proyección acá en la sociedad israelí? El Rab dice, lo que pasó en todo el mundo, en América y Europa. No, usted dice, Oren, usted describió un proceso así general de la humanidad. Digamos que el Rab dice, en China a lo mejor no ha llegado y en Sudamérica ya comienza ahora. Oren dice, digamos, la persona comienza a recibir todo tipo de forma, el ego de la persona comienza a recibir mutaciones. Sí, dice el Rab, porque en lugar de avanzarnos a una buena manera, comienza esto a ser el beneficio de personas individuales con la destrucción del colectivo. Oren dice, entonces usted, este proceso, cuando usted ve el país de usted ve Israel, un país que se levantó hace 60 y tantos años, ¿cómo usted ve los procesos que la sociedad pasó? Cuando levantaron el país, ¿hubo algún tipo de evento? ¿Había un espíritu de cooperación, de conexión? Rab dice, pienso que nosotros somos una nación desarrollada y estuvimos en todos los países de donde llegamos en todos los países de donde llegamos a Israel. Todo lo que construimos acá, la competencia nociva estuvo desde un comienzo, como ¿qué es lo que piensa? Todos esos organismos e empresas grandes que hay en Israel desde un comienzo eran de este tipo, de no dejar que los demás se levantaran y estar en competencia con ellos, etcétera. Nosotros somos un pueblo con un ego desarrollado y por eso acá no pasó como en todo el mundo, no en el mismo ritmo ni en los mismos tiempos. Pienso que también fue lo que pasó en los tiempos de la destrucción del templo. ¿De qué llegó esa destrucción? ¿Del odio gratuito? En esa competencia que yo hago para tener éxito a cualquier precio, incluso si tú tienes razón, eres destruido, eso es en realidad el odio que hay en lugar del amor o algún tipo de sentimiento neutral hacia el prójimo. Es ese mismo ego que trabaja en esa forma mutada. Oren dice, entonces somos una sociedad en la cual estos procesos fusionan en algún tipo de dinámica diferente del resto de las naciones. El Rab dice sí, más rápidamente, más destacada y más destacada. Entonces dice Oren, vamos a dejar la vista hacia atrás. Nuestro propósito es entender dónde estamos ubicados hoy día, dónde está la sociedad israelí, cuáles son las razones de esa situación no buena y cómo es posible ir de esto hacia adelante. ¿Cómo está este desarrollo del ego, de un ego que avanzaba, construye, que nos lleva a una mejor situación, a una mejora de la sociedad, a esa mutuación donde solamente del interés personal a cuenta de los otros? En esa escala de desarrollo, ¿cómo podemos examinar la situación de la nación de Israel y hacia dónde vamos en relación a esta línea de tiempo? El Rab dice, el problema es que a pesar de que somos una nación desarrollada o un pueblo desarrollado, nos encontramos en una sociedad muy especial. Por una parte,
Somos un pueblo que en su base no está dividido en partes, sino que cada uno siente que es equivalente al resto. Cada persona puede llegar al jefe al gobierno y hablar con él así. Y eso no se da en ninguna parte. Hay un tipo de jerarquía, de subordinación, una sensación de clases y de clases sociales, etcétera. Tenemos no sé cómo expresar esto. Tenemos acá varias cosas juntas que crean en nosotros, en nuestra nación, una posibilidad de llegar al reconocimiento del mal en relación al daño que nos pasó cuando tomamos el ejemplo del capitalismo y lo pusimos a la práctica a cualquier precio. Por supuesto que esto no lo pudimos hacer antes porque vimos que con el desarrollo de este capitalismo el desarrollo es bueno, que cada uno se esfuerza dentro de su ego y se lleva a sí mismo a un avance y causa también un avance de la nación. Está claro, en este tipo de desarrollo egoísta pasamos un punto en que después de la relación de la persona consigo mismo y con la sociedad, de tener éxito a cualquier precio, y no importa a cuenta de quién, entonces eso es lo que comenzó a determinar. Y continuamos con esto hasta hoy día. Vemos esto de una buena manera, vemos esto en las personas que están en el gobierno o las personas que producen cosas, solamente piensan en su propio beneficio y vemos que es la forma más efectiva, el capitalismo que nos puede llevar al florecimiento. Pero desde ese punto en que comenzamos a hacer todo solamente por mi propio beneficio en lugar del beneficio general, que comienza a haber un choque uno con otro, entramos en crisis. Y ya en los años 60 del siglo anterior ya había el Club de Roma, así se llamaba, que comenzaron a hablar del hecho de que el mundo entra a una crisis grande y que es imposible seguir avanzando así, que debemos hacer algo. Por ejemplo, Olivetti, Fiat, esos tipos de empresas. En Italia se desarrolló esta tendencia de empresarios, científicos. Ellos sintieron eso, que era imposible seguir de esa manera, porque está claro que si somos una sola estructura, entonces no puede ser que alguien se desarrolle a cuenta de otros, como el cáncer del cuerpo que come a los demás. Y después finalmente cuando muere el cuerpo también se muere a sí mismo porque no va a tener a cuenta de quién existir. La vida solamente es a través del equilibrio, como aprendemos en cualquier tipo de vida, tanto el inerte, vegetativo, animado. Podemos aprender esto en nuestro cuerpo. La armonía entre todos los órganos es la medida de sanidad del cuerpo, y lo mismo en la sociedad humana. La armonía entre cada uno de sus integrantes debe llevarnos a poder ver la fortaleza de la sociedad, cómo cada individuo puede tener satisfacción y llenado, tanto a nivel material como espiritual. ¿Hasta qué punto la sociedad se preocupa de la sociedad en sí, de cada individuo? Es decir, es una tendencia integral debe estar acá.
la base de todo esto. Pero para esto necesitamos educación, explicación, necesitamos preparar a la persona y nosotros no hicimos esto, a pesar de que la sociedad ya lleva 30, 40 años corruptas este descenso. Y hay estudios y muchas personas entienden estas cosas que yo estoy diciendo ahora, pero en total no hemos hecho mejoras en nuestra sociedad, no con nuestros niños que pudimos haberlos educado para una dirección diferente hacia la vida y no sobre nosotros mismos. Y entonces resulta que estamos en un atraso, que dejamos que nuestro ego corriera hacia adelante con todo tipo de formas no sanas y desviadas. Y no hicimos ningún tipo de corrección en el camino, no para nosotros ni para la nueva generación. Y hoy día, por eso estamos en una situación en que no sabemos qué hacer con la crisis. ¿Qué es la crisis? Esa misma dirección desviada que llega a una situación que es ya como un cáncer en que se come el entorno y después muere por sí mismo junto con este medio ambiente que mata. Así hemos llegado a esa situación. Y hoy día, como que no hay camino de vuelta, no hay ni a avanzar ni ir hacia atrás, no sabemos lo que hacer y toda la humanidad está en esta situación. Y ya está claro para cualquiera que estamos en una situación que peligra la existencia humana, ya sea por medio de guerras atómicas o por golpes de la ecología o por medio de golpes de hambre que puedan venir y quién sabe qué tipo de enfermedades o epidemias. Hoy día no sabemos, de pronto estamos tan débiles que no podemos enfrentar nada. Solamente estar apagando incendios. Acá un incendio, acá una inundación, acá el tsunami, acá todo el tiempo sobre esto. Y también, pero continuamos yendo igual a la misma dirección. Tú ves como países que incitan a otros, le causan a otros países a entrar en todo tipo de problemas, en choques, como en Libia, como en Egipto, como ahora en Siria, digamos, con todo, con esa primavera árabe, etcétera. Vemos que este ego no para, a pesar de todo, no para de trabajar de esa forma destructiva. Y esta crisis no es una crisis, es un resultado natural, podría decir incluso, sabíamos de esto, hablamos de esto por lo menos en el 2008 ya comenzaron a sentir ese golpe de la crisis y que esa burbuja explotó. 10 años hace ya que estamos hablando. Para quien estuviera interesado en escuchar. Nadie. Y hoy día, ¿quién está interesado? Hoy día que estamos frente a esa crisis general, tampoco pueden escuchar. ¿Por qué? Porque tienen los ojos tapados. El ego que está en ellos, en su naturaleza, de tal manera, tan exacerbada, no los deja escuchar que necesitan pasar a unas nuevas líneas que la plenitud de la sociedad y la plenitud de la persona es lo mismo. Si no, estamos creando el cáncer dentro de nuestro cuerpo. El individuo come al colectivo.
Es esa misma enfermedad como en el cuerpo de la persona, ese crecimiento canceroso. Lo mismo está pasando dentro de la sociedad. Por eso lo que nos queda es, no podemos hacer ningún cambio por el bien, para el bien en la industria, en el comercio, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Vemos que la destrucción actúa dentro de estos sistemas, que simplemente pagamos tanto dinero y nos esforzamos, pero no tiene ningún beneficio. Realmente los colegios pasaron a ser, no sé qué, realmente no quiero decir palabras así, y el sistema de salud no funciona por el bien de la salud, sino para sacar dinero de la persona, incluso venderles cosas que no son buenas y hacen operaciones que no hay necesidad y que no. Todo en esa competencia, todo en cuanto más sacar de la caja del pueblo, del país, cada uno para sí. Y si no nos dirigimos a la educación del colectivo, no vamos a poder hacer ninguna corrección. Y eso va a continuar hasta que la sociedad, la especie humana llegue a guerras, a la destrucción general, a golpes de hambruna. Por supuesto que golpes, como ya decimos ahora, que vemos que millones salen a la calle sin trabajo y van a salir a la calle para destruir el país, al gobierno, cada uno en su país. Solo la educación, ¿cómo dirigirnos a esto? Debemos entender. Y acá también tenemos que entender que nosotros acá como un país desarrollado, un país pequeño, estamos en un estado mucho más sensible para todos estos cambios en relación a los otros países que no tienen esos vecinos como los que tenemos, que no tienen el problema de seguridad que tenemos nosotros, no tienen la dependencia hasta tal punto de otros países que tenemos, como la que tenemos nosotros, que no tenemos nada en los límites de nuestro país que nos asegure una existencia de una manera independiente y libre. Y por eso dependemos mucho de los demás. Y por eso acá precisamente debemos, en esta situación de crisis, entender que ninguno va a venir y nos va a ayudar. Nadie va a venir y nos va a ayudar. Al contrario, van a querer destruirnos como la naturaleza de cada nación en relación a al pueblo de Israel, y que de forma inconsciente nos exigen de que traigamos algún tipo de solución, una solución para esta situación. Si no, nos van a culpar como de costumbre de cualquier cosa, de las cosas más pequeñas que tú ves, como los vecinos nos culpan, unos se matan a otro y dicen no, Israel lo hizo. No se hace adrede, está en la naturaleza del hombre, eso es lo que quiero decir. No es que tengan la fuerza de programar esto y a lo mejor vamos a hacer así, sino que así, desde una forma natural, sienten que de verdad es así. Si le preguntas, te va a mirar así como un bebé a los ojos y te va a decir, por supuesto que sí, que es así. Y tú vas a decir mil y unas cosas de cómo puede ser, y dónde estoy, dónde está esto, y yo no quiero esto. Pero tú no puedes convencerlo, porque está dentro de su alma, está en ese conocimiento natural, interno, está en cada
gentil que Israel es culpable de cada cosa mala del mundo. Y estamos en un estado muy peligroso porque todo lo que nos apoyan hasta hoy día van a abandonarnos porque, primero que nada, porque por sí mismos están en crisis y segundo porque ya en el desarrollo de ellos llega a un momento, una decisión de que es suficiente. Entonces nos van a dejar, incluso nos van a destruir, como vemos en esas manifestaciones que pasaron, por supuesto, que están detrás los gobiernos externos que son tomados como que apoyan a Israel. Y por eso debemos entender que no podemos esperar a nadie, sino que tenemos que llevar el método de la corrección, que primero que nada es el método de la educación integral a la nación de Israel. Y desde el momento que comencemos a hacer esto, vamos a ver que esto se inviste dentro de cada uno de nosotros exactamente, que en cada corazón hay una preparación natural que no tienen las naciones del mundo. Y en el corazón judío sí está esa preparación para estar juntos, para estar conectados, para ser equivalentes. Con todo este ego tan grande que tenemos, igual hay un acercamiento, está esa preparación. Y por eso solo debemos saber cómo dirigirnos, pero sí vamos a ver una muy buena recepción. Es muy bonito. Nietzsche, di algo. La verdad es que la explicación que dio es del corazón, está explicado de una manera muy simple, muy fácil de entender qué es lo que nos pasó y cómo llegamos a un punto en que estamos realmente en un estado de enfermedad. Rav dice, a lo mejor podemos recibir de nuestros amigos que se ocupan en la economía varios puntos de donde la humanidad comenzó a pasar de esa competencia sana a esa competencia desviada. Yo tampoco puedo decirlo, siento que me falta el idioma. ¿Dónde comenzó esa desviación, dice Nietzsche? Sí. Eso en cada sociedad, dice el Rav, de una forma diferente, pero ¿dónde comenzó esa desviación? Y ahora, dice Nietzsche, así, para poder terminar esta conversación, muchas veces se dice que cuando la persona entiende que está enferma, es bueno porque él siente que tiene que comenzar a sanarse, para poder comenzar ese proceso de sanarse. Sí, dice el Rav, por eso debemos llevar al doctor. El doctor para los corazones quebrados. Oren dice, ok, debemos terminar esta conversación. Muchas gracias, Rav Lightman, gracias, Nietzsche, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Lo esperamos en la próxima conversación y comenzar con esta sanación de nuestra sociedad. Hasta la próxima, todo lo mejor.